doctora Carolina, le doy la bienvenida. También vi que el doctor Cintura está conectado, que es vicepresidente de la Unión de Notarios de Bogotá. Veo que también está llegando a su despacho. Entonces, eh, un saludo muy especial para el doctor Cintura. La doctora Diana llega ahora, está en este momento atendiendo una cita médica, pero se conecta en algunos minutos. Entonces, doctora Carolina, es la gerente PYME de riesgos laborales de la ARL Colmena. Carolina es la persona con quien pudimos hablar y conseguir este expositor, que es el doctor Martín Sánchez Esquivel. Al doctor Martín ya la doctora Carolina lo va a presentar. Y antes de que lo haga, varias observaciones. La primera es un gran agradecimiento realmente para la ARL Colmena, que nos facilitó y estuvo presta a colaborarnos con este espacio, conseguir a este extraordinario expositor de quien ya van a oír su hoja de vida. También contarles que esta grabación, esta conferencia, como las anteriores, como todas las demás de UNOVOC, quedará colgada en nuestro canal de YouTube. En YouTube pueden buscar el canal de UNOVOC y ahí podrán encontrar esta y todas las conferencias que cada 8 días tenemos preparadas para los notarios y para toda la comunidad notarial. En este momento, pues, ya son 23 personas que se encuentran conectadas a la conferencia y en instantes seguirán, pues, conectándose otras más. Doctora Carolina, yo la dejo para que usted pueda presentar al doctor Martín. Pues sí quisiéramos de parte suya, como experto, que nos cuente un poco ese origen de por qué nace la necesidad de tener un comité de convivencia, cómo se estructura, cómo se conforma, cómo debe funcionar y cómo debe tramitar y adelantar los procesos de queja y observaciones que se presentan al interior de nuestras notarías. Dándole las gracias de nuevo pues a la ARL Colmena y a las 32 personas que en este momento se encuentran ya conectadas. Entonces, bienvenidos, el escenario es suyo, doctor Martín y doctora Carolina. Muchas gracias, doctor Alan. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Como lo mencionaba el doctor Alan, mi cargo es gerente PYME de riesgos laborales y en Colmena Seguros estamos muy agradecidos con UNOVOC por esta invitación en donde podemos aportar valor conversando del tema en que somos expertos en riesgos laborales. Específicamente hoy, hablando todo lo que es gestión efectiva del comité de convivencia en el contexto laboral. Y para eso hemos invitado a uno de nuestros conferencistas experto en el tema, que es el doctor Martín Sánchez Esquivel. El doctor Martín es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista también en instituciones jurídicas de la seguridad social, magíster en Seguridad y Social en el Trabajo. Actualmente también es docente de posgrado en la asignatura de Legislación en Riesgos Laborales. Él también es fundador de la firma Activo Legal SAS y la Sociedad de Asesores Legales SAS, con experiencia como asesor en temas laborales y de seguridad social para empresas de diferentes sectores económicos. Él se desempeña igualmente, como hoy nos acompaña en el día de hoy, como conferencista en legislación de riesgos laborales para diferentes administradores de riesgos laborales y el Consejo Colombiano de Seguridad. Entonces, le doy la palabra y un enorme agradecimiento al doctor Martín y los dejo con él para desarrollar la capacitación. Feliz día y gracias nuevamente. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Eres muy amable. Aquí efectivamente pues estamos listos para conversar acerca de este tema tan interesante, que es el tema relacionado con el régimen legal para el tema de acoso laboral en Colombia, de acuerdo con nuestra legislación. El tema del acoso laboral se encuentra regulado, se encuentra legislado en la Ley 1010 del año 2006, en donde con nuestra legislación avanzamos un poco en lo que tiene que ver con la prevención de la violencia en el trabajo. El tema de acoso laboral es uno de los temas más importantes que tenemos en el escenario laboral actual. En el escenario laboral actual, en donde buscamos un trabajo decente, en condiciones dignas para los trabajadores, y
en condiciones de productividad para todos los empleadores. La violencia en el trabajo, pues es uno de los fenómenos que debemos controlar, debemos verificar, debemos identificar y mitigar en el entorno laboral en el día a día. En Colombia, esa violencia laboral se ha definido como acoso laboral y se ha definido como cualquier conducta que a través de la producción de angustia, terror o miedo busque causar perjuicio laboral o generar una desmotivación en el trabajo que termine con la renuncia del trabajador. Se trata de cualquier conducta persistente y demostrable que podamos ejercer sobre un compañero de trabajo, sobre un jefe o sobre un subordinado en ese sentido. Entonces, el tema de acoso laboral es supremamente importante dentro del escenario laboral y es uno de los puntos de interés de parte del Ministerio de Trabajo en lo que tiene que ver con su inspección, vigilancia y control para todas las empresas al interior del país. La legislación que tenemos, entonces, como les acabo de decir, marco, es la Ley 1010 del año 2006, que a pesar de que puede ser mejorable, pues es la que tenemos vigente en este momento. Y allí, en ella, vamos a encontrar regulación sobre el tema del acoso laboral, primero definiéndolo, y luego vamos a encontrar también la manera o las instrucciones para prevenirlo, las instrucciones para corregirlo al interior de las organizaciones a través de un procedimiento conciliatorio ante el comité de convivencia que deben conformar todas las empresas en el país sin importar su tamaño, sin importar su patrimonio o sus activos. Y vamos a encontrar además un procedimiento sancionatorio en manos de la justicia laboral para el caso de los contratos regulados por el Código Sustantivo del Trabajo, es decir, para las relaciones de trabajo privadas, y por la Procuraduría General de la Nación para el tema relacionado con los servidores y los funcionarios públicos. Entonces vamos a tener también dentro de la Ley 1010 de 2006 el marco y las instrucciones para que se produzcan sanciones en casos de acoso laboral en esos escenarios. Entonces, la Ley 1010 del año 2006 trae entonces primero una definición de lo que es el acoso laboral, sus diferentes conductas, como la que tenemos en pantalla, que es específicamente la definición o la forma como en nuestro país debemos entender la violencia en el trabajo. Nos trae las modalidades de acoso laboral, cuándo hay acoso laboral, cuándo no. Las medidas de prevención del acoso laboral, la imposición de la obligación a cualquier empleador, sin importar el tamaño de la organización, de implementar esa medida de acoso laboral y de prevenirlo, y la corrección al interior de la empresa, primero a través de un procedimiento que la misma ley denomina conciliatorio, pero que es más bien de amigable composición, porque no se utilizan las formalidades de la conciliación establecidas en la ley, sino que más bien se busca es una amigable composición, teniendo como componedor a un comité de convivencia laboral, y en caso de que eso fracase, pues entonces todas las medidas judiciales de parte de la jurisdicción laboral para contratos de trabajo privado y de parte del Ministerio Público para las relaciones que tengan que ver o la violencia que se presente y donde intervengan servidores públicos, quienes están vinculados a través de una relación legal y reglamentaria. La Ley 1010 del año 2006 adolece de un sistema que permita o que facilite probar la ocurrencia de acoso laboral. Es una de las falencias que tiene la ley, le traslada toda la carga al trabajador de la prueba de la ocurrencia del acoso laboral. Y otro de los problemas que no está a tono con los estándares internacionales relacionados con estos temas de violencia en el trabajo es que no prevé una indemnización derivada o propia de la conducta de acoso laboral, prevé sanciones, pero no una indemnización, y deja esa parte de la indemnización a las normas o a las reglas generales establecidas en la ley sobre indemnización de perjuicios. Y esa pues es una falla en los estándares internacionales que regulan el tema, pues esperaría que cuando se regula el tema de acoso laboral o de violencia en el trabajo, se faciliten los mecanismos de acceso a la justicia, probatorios para los trabajadores que lo sufren, y además se establezca
un mecanismo de indemnización específico por este tipo de temas. Entonces es un tema que además de que es importante para nuestro país, es también importante desde el punto de vista global erradicar la violencia de los lugares de trabajo. El tema de acoso laboral se encuentra regulado en varias normas. La Ley 1010 del año 2006 es la norma marco, es la norma legal marco, pero tenemos otras normas muy importantes. Tenemos el decreto 231 de 2006 que corrige un problema ortográfico de la Ley 1010. Tenemos la 1622 del año 2013, en donde se establecen todos los temas relacionados con la protección del trabajador menor de edad y se agrava la conducta de acoso laboral cuando ocurra sobre menores de edad. En la resolución 2646 del año 2008 del Ministerio de Protección Social vamos a encontrar la obligación de intervenir, controlar, monitorear, identificar y valorar el riesgo psicosocial y además tomar medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Y en la resolución 656 y la 1356, todas de 2012 del Ministerio del Trabajo, vamos a encontrar las reglas de funcionamiento de los comités de convivencia al interior de las organizaciones. Y este es un marco legal básico de los temas de acoso laboral, un marco legal básico de los temas de acoso laboral en nuestro país que vale la pena tener en cuenta para profundizar un poco más en la materia para el día a día al interior de cada una de sus organizaciones. Este es el marco constitucional general. Cuando me refiero al marco constitucional general, me refiero a los diferentes análisis, los más importantes que ha tenido la ley 10 de 2006, desde el enfoque de la Corte Constitucional. En la primera, la sentencia C960 de 2007, que mantuvo la definición de acoso laboral en las relaciones laborales. Es decir, que para esta sentencia, la violencia en el trabajo, la forma como está definida en la ley 1010 del año 2006, está restringida a que se presente dentro de las relaciones laborales, es decir, que no haya acoso laboral en las relaciones de prestación de servicios o no haya acoso laboral también entre trabajadores de diferentes empresas, sino que debe darse entre trabajadores de una misma empresa, dentro de una sola relación laboral, porque solamente dentro de esa relación, para el ponente de esta sentencia, aprobada por la Corte Constitucional, emitida por la Corte Constitucional, tiene sentido hablar de esa conducta de acoso laboral, porque sería solamente en escenario laboral donde hay subordinación, en donde hay temor a perder el trabajo o se puede causar el perjuicio laboral y que puede generar estos instrumentos de violencia. Esta sentencia en realidad pues restringe mucho la aplicación de la norma y nos la deja únicamente a escenarios que se presentan entre compañeros de trabajo de un mismo empleador en una relación laboral y deja de lado las otras alternativas al contrato de trabajo. Es decir, los contratos de prestación de servicios, las cooperativas de trabajo asociado, el contrato sindical y las relaciones que se pueden presentar en el trabajo de convivencia entre trabajadores de diferentes empresas. Eso, pues, en opinión de muchos, pues, es una restricción muy importante de la Ley 1010 del año 2006, pero bueno, es parte del marco jurídico que tenemos en nuestro país hasta este momento. Es decir, que la protección al trabajador frente al acoso laboral obedece a la existencia real de la subordinación. En la sentencia 898 del año 2006, ahí aparece un análisis, un nuevo análisis de la ley 1010 del año 2006, pero ahora respecto de una situación de atenuación prevista en la ley 1010 de 2006 en su redacción original. La ley 1010 de 2006, entonces, como les decía, establece que es el acoso laboral, sus diferentes modalidades, medidas preventivas, y las medidas correctivas y las sanciones en caso de que ocurran. Y en el apartado de las sanciones, en su redacción original, se establecía que cuando los trabajadores involucrados en casos, en conflictos de violencia en el trabajo, que fueran susceptibles de ser sancionados, estuvieran unidos por lazos familiares o vínculos afectivos, tenía que atenuarse la sanción. En la sentencia C898 de 2006, se encontró pues, que ese acercamiento, esa disposición legal es en realidad pues, inexequible,
porque no habría razón constitucional para que los lazos familiares y los vínculos afectivos entre el acosador y el acosado den como resultado una atenuación de la sanción para el acosado, como si los lazos familiares y los vínculos afectivos de alguna manera justificaran en alguna medida las acciones de violencia entre ese empleador, ese trabajador o esos compañeros de trabajo. Entonces la sentencia C898 de 2006 declaró inexequible esa atenuación y por el contrario, pues lo que dice es que no debería haber una atenuación, sino una agravación. Al tener, además de las relaciones laborales, de las relaciones industriales entre esas dos personas, además hay unos lazos familiares, habrá unos vínculos afectivos que por el contrario de justificar acciones de violencia, lo que deben es prevenirlas, lo que deben es limitarlas, lo que deben es, por el contrario, hacerlas menos fuertes o que no se presenten actos de violencia, porque hay que proteger también los valores familiares, los valores afectivos en la comunidad. Y entonces, por esa razón, se crea o se dice que esa atenuación es inexequible. Asimismo, en la sentencia C780 de 2007, hay un punto bien importante y es la exequibilidad de las presunciones en materia de acoso laboral. En la ley 1010 del año 2006 ya vamos a ver que se prevén unas conductas que se presumen acoso laboral, es decir, que se traslada la carga de la prueba al acosador para demostrar la ausencia del acoso laboral en la conducta que hubiere tenido. Esta sentencia 780-2007 analizó esa presunción y le pareció razonable desde el punto de vista constitucional que el legislador estableciera unas conductas que se presumen acoso laboral y otras que no lo son, con la finalidad de organizar, de distribuir las cargas de la prueba en los diferentes conflictos de violencia en el trabajo. Esta sentencia C780, entonces se vuelve muy importante para entender la forma de resolver los conflictos en materia de violencia en el trabajo, ya que le da validez constitucional a las presunciones de acoso laboral. Y por último, otra sentencia relevante, la sentencia C738 de 2006, en donde se establece la exequibilidad de la sanción por temeridad de la queja en acoso laboral. Cuando un trabajador interpone una queja de acoso laboral, pues lo lógico es que esperamos que esa queja esté basada en fundamentos reales, en fundamentos demostrables, en donde no se vea ostensiblemente la falta de fundamento jurídico, fáctico en esa queja. Y si se llega a poner una queja de acoso laboral con ostensible falta de fundamento fáctico, fundamento jurídico, pues se considera que la persona que la interpone está siendo temerario. Y esa temeridad, pues debe ser objeto de reproche, debe ser objeto de sanción. Y por eso en la ley 1010 del año 2006 se establece una sanción por temeridad de la queja del acoso laboral, consistente en una multa de hasta 3 salarios mínimos. Alguien consideró que se pudiera ser considerado, consideró que eso pudiera ser contrario a la Constitución y presentó una demanda de inconstitucionalidad frente a esa norma. Y la sentencia C738 de 2006 consideró que la sanción por temeridad establecida en la ley 1010 de 2006 por acoso laboral es perfectamente constitucional, es perfectamente exequible porque se pretende evitar con eso que se abuse del derecho, que se utilice la figura de la denuncia o la queja por acoso laboral como una manera de obtener algún tipo de beneficio, en especial los beneficios destinados a la retaliación o a la mitigación de la retaliación por las acciones relacionadas con el acoso laboral, o que se utilice la ley de acoso laboral simplemente pues para generar una carga administrativa, una forma de persecución del empleador y de las empresas, y por lo tanto resulta razonable que frente a esa acción, frente a ese derecho de interponer una queja y una denuncia de acoso laboral, al lado se prevea una sanción por el uso abusivo de esa acción, que es poner una denuncia, poner una queja, y que empieza simplemente por establecer que cuando hay temeridad en la queja, entonces se deben interponer las sanciones correspondientes. Esas son las sentencias
que nosotros rescatamos como más importantes, no quiere decir que sea la única, hay más sentencias de constitucionalidad de la norma, pero nos gusta destacar esta porque nos dan una visión sobre la manera como desde el punto de vista constitucional tenemos un precedente que le da un contenido constitucional a la ley 1010 del año 2006 y le da un perfil, si se quiere, a nuestra regulación en materia de violencia en el trabajo. Entonces la centra en lo que tiene que ver con las relaciones laborales, considera razonable que hayan presunciones en materia de acoso laboral, es más deseable. Le parece que los lazos familiares, los vínculos afectivos, en lugar de atenuar la sanción por acoso laboral, deberían agravarla. Y adicionalmente, le parece razonable que no se utilicen esta regulación como un mecanismo para abusar del derecho y por lo tanto sanciona la temeridad cuando se presente la queja de acoso laboral. Ese es nuestro marco constitucional general en materia de acoso laboral. Entonces, recordemos, el acoso laboral está definido en la Ley 1010 del año 2006 como cualquier conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, sobre un trabajador, que a través de la producción de angustia, terror o miedo busca generar perjuicio laboral, es decir, que le vaya mal a la víctima, que no se desarrolle, que no se desempeñe adecuadamente en el trabajo, de manera que al final lo terminen despidiendo, o que a través de esa angustia, terror o miedo se genere una desmotivación en el trabajo que pueda producir la renuncia por parte del trabajo. Esa conducta, en el sentido de que sea persistente y demostrable, pues se requiere que exceda simplemente una espontaneidad puntual. Somos seres humanos y pues no se espera que en las relaciones entre los seres humanos pues haya una asepsia o haya una situación artificial, sino que como somos seres humanos tenemos sentimientos, tenemos emociones y se pueden presentar episodios esporádicos, aislados de situaciones en donde a razón de esos sentimientos, en razón de esa emotividad que acompaña también a las relaciones humanas, pues se presenten en algún momento situaciones no deseadas. Pero esas situaciones se convierten en acoso laboral cuando son en realidad persistentes, es decir, que verdaderamente son conductas que tienen una finalidad, que es la que tenemos subrayada en la diapositiva y que no se trata simplemente de temas y situaciones espontáneas. Ahora bien, esas situaciones espontáneas, cuando lesionan la dignidad del trabajador, cuando lesionan sus derechos fundamentales, pueden ser reprochables desde el punto de vista social, naturalmente, y además desde el punto de vista legal. Es decir, esas espontaneidades, esos insultos que se pueden generar, a pesar de que no sean acoso laboral, sí pueden implicar un reproche social. Y adicionalmente, desde el ordenamiento jurídico, vamos a encontrar, teniendo en cuenta la naturaleza de esa situación, vamos a encontrar sanciones previstas y para esa naturaleza y esas características específicas de esas espontaneidades. Es decir, que una conducta violenta, a pesar de que no pueda ser considerada acoso laboral, porque de pronto no es persistente, sí demostrable simplemente es que haya ocurrido la realidad y que no depende de la subjetividad de las partes, es una conducta existente, demostrable, puede que no sea persistente, no constituya acoso laboral, pero aún así no deje de estar perseguida y reprochada por el ordenamiento jurídico. Un insulto puede dar lugar a una persecución penal, a un proceso penal por injuria, por ejemplo. Un insulto, a pesar de no ser acoso laboral, puede dar lugar a una persecución penal por discriminación, a una persecución penal por hostigamiento, que son delitos nuevos que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico y que están orientados a proteger, en algunos casos, la honra de las personas, en otros casos están destinados a proteger la integridad física de la persona, porque entendimos que la integridad de la persona, además de proteger su vida y su integridad, no solamente está relacionado con su anatomía, sino que también está relacionado con su salud mental y tenemos esos bienes jurídicos allí dispuestos para su protección. Entonces, es bien importante resaltar esto, ¿no? El tema de acoso laboral es un tema
que tiene su propia dinámica, que está restringido a las relaciones laborales, pero los actos de violencia son actos no deseados dentro de la sociedad, ya sean considerados como acoso laboral o no. Entonces, conviene siempre tener esa prevención para que no se crea que porque alguna conducta no sea considerada acoso laboral en estricto sentido, de acuerdo con la ley 10 del año 2006, esa conducta no pueda ser perseguida desde otros escenarios que son cada vez más estrictos y más exigentes. Por ejemplo, esta noticia nacional que salió el día de ayer de una persona que desafortunadamente pues, hizo unas declaraciones en prensa acerca de la raza, acerca de unas características, por decirlo así, sociales de algún grupo minoritario que esta persona considera y da sus opiniones, quizás en un tiempo pasado, hace unos 5 o 10 años, no fueran hechos típicos ni fueran unos hechos susceptibles de un reproche más allá de lo social y lo moral, de esas luchas y reivindicaciones sociales, éticas y morales que tenemos en el día a día. Pero hoy, en realidad, sí pueden comportar una persecución desde el ordenamiento jurídico del sistema jurídico. Y sí pueden comportar un reproche desde ese sistema jurídico, desde ese ordenamiento jurídico. Eso mismo pasa en el escenario laboral. Entonces, en estos tiempos hay que evitar esos actos de violencia, así no alcancen a constituir acoso laboral porque, por ejemplo, le falta el elemento de persistencia, o así no alcancen a constituir acoso laboral porque, por ejemplo, fue de un empleado de una empresa usuaria respecto de un trabajador en misión de una empresa de servicios temporales que pudiéramos tener en cualquier organización, sea micro, pequeña o grande. Es decir, yo como empresa usuaria no puedo ejercer acoso laboral en contra de un trabajador en misión, porque él no es mi empleado. Y ya vimos que tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que establece que esa situación se presenta únicamente entre compañeros de trabajo con el mismo empleador. Pero que no sea acoso laboral no significa que ese insulto, por ejemplo, al color de su piel, o haciendo relación a su grupo étnico, o haciendo relación a una condición de salud, como por ejemplo su obesidad, o haciendo énfasis en su orientación sexual, no sea reprochable desde el ordenamiento jurídico, aunque no desde la visión del acoso laboral, sino desde una visión mucho más fuerte, mucho más grave, mucho más estricta, que es la regulación desde el punto de vista o la persecución desde el punto de vista penal. Entonces, la violencia en el trabajo, y en todos los entornos y en todos los contextos es algo que se pretende eliminar de nuestra normalidad, de nuestra vida diaria. Bien, ahora pasemos a las modalidades de acoso laboral. Pasemos a lo que se debe entender por acoso laboral. Y encontramos que en la ley 1010 del año 2006 se establecen unas modalidades de acoso laboral que son las que tenemos en pantalla. Y ahí nosotros encontramos que podemos clasificar la violencia en el trabajo en estas 6 categorías iniciales. Pero adicionalmente el mismo artículo de la ley 1010 del año 2006, el mismo artículo segundo, establece que esas modalidades no son exhaustivas, no son tausativas, es decir, no son taxativas, es decir, que no hay ahí, no aparecen todas las formas de violencia en el trabajo, ni las formas de violencia en el trabajo son todas las que están allí en esa lista. Pero sí es una buena clasificación. Entendemos que hay acoso laboral o que una modalidad del acoso laboral es el maltrato laboral, que es considerado como todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien sea empleado en ese contrato de trabajo, ya tenga una posición de directivo, ya sea que tenga una posición de directivo, ya sea que tenga una misma jerarquía o la misma posición de quien le está atentando contra esa integridad físico-moral o incluso esté subordinado a él, o sea, al jefe de la persona que está cometiendo esa violencia física. Es decir, el acoso laboral se presenta en todas direcciones. Entonces, el maltrato laboral es todo acto de violencia contra esa integridad física, moral, libertad física o sexual. Aquí vale la pena tener en cuenta que ese maltrato laboral no requiere el atributo de ser persistente para que sea considerado como acoso laboral. Es decir, si yo agredo a una persona
atento contra su integridad física o moral, no se espera que yo lo haga varias veces para poder considerar que haya acoso laboral. Con una sola vez que lo hagamos, ya habría o se configuraría la conducta de acoso laboral. No se trata entonces que en el maltrato laboral tengamos que exigir la persistencia, porque no tendría sentido que una persona reciba una agresión física, una agresión sexual, y tuviera que esperar a una segunda oportunidad para poder hablar de acoso laboral. Con una sola vez es suficiente, es suficiente. En esta figura, en esta modalidad de acoso laboral, en el maltrato laboral, están los temas de acoso sexual. Vale la pena resaltar que los temas de acoso sexual constituyen conductas tipificadas en el Código Penal. Y como estamos desde el principio diciendo que dentro de la Ley 1010 del año 2006, al interior de las empresas debe haber un mecanismo de amigable composición de los actos de violencia que se presenten, es necesario anotar que para la conducta de acoso laboral, la posibilidad de arreglo entre la víctima y el victimario se encuentra alejada de la competencia, de las facultades del empleador y del comité de convivencia, porque los actos de acoso sexual constituyen delitos establecidos en nuestro Código Penal y la competencia para conciliar esos delitos o para llegar a arreglos alrededor de esos delitos es de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces penales. Entonces, en esos casos en donde hay acoso sexual, entonces, por la vía del maltrato laboral, tendremos un tema de acoso laboral, pero el comité de convivencia no va a poder tener competencia para solucionar el acto de acoso sexual como tal, o para hacer amigable composición o acercamiento, acuerdo entre las partes respecto del acto de acoso sexual como tal, sino que le va a tocar tomar disposiciones, medidas para prevenir la ocurrencia del acoso laboral alrededor de esa conducta, y tendrá que orientar a las partes para que acudan a las rutas de protección establecidas en la legislación para la protección de la libertad sexual. Entonces, el asunto de maltrato laboral es un asunto bastante serio en las modalidades de acoso laboral y tiene normalmente más facetas que las del simple acoso laboral, que se resuelven en otras jurisdicciones. Si hablamos, por ejemplo, de unas lesiones personales, de otro tipo de situaciones, pues entonces tendremos un acoso laboral que tiene otras facetas, otras disposiciones, otra mirada y otras consecuencias legales, además del simple acoso laboral. La persecución laboral es cualquier conducta que por su repetición, por su evidente arbitrariedad, puedan inferir que lo que se quiere es que se busca la renuncia o inducir la renuncia de la víctima. Habrá persecución laboral cuando hay descalificación, carga excesiva de trabajo, cambios de horario, en fin, cuando haya claramente una supervisión demasiado intensa, no razonable, encontraremos una situación de persecución laboral. Aquí ya nos estamos alejando un poco de esas situaciones de maltrato laboral y ya no vemos allí, por lo menos en situaciones normales o frecuentes, que tengamos otro tipo de consecuencias legales como si ocurren en el maltrato laboral. En la discriminación laboral volvemos a tener un tema de acoso laboral, porque es todo trato diferenciado, la discriminación laboral, todo trato diferenciado, no razonable por situaciones o por condiciones de raza, género, edad, origen étnico, origen familiar, credo religioso. Esa es la discriminación laboral. Hay que tener mucho cuidado con la discriminación laboral, porque es que además de que se produce acoso laboral, violencia en el trabajo, cuando no a una persona se le niegan, por ejemplo, los beneficios por tener cierta edad, cierto género, los beneficios laborales, cierto origen familiar o nacional o credo diferente. Entonces, si se le niegan beneficios como permisos, como préstamos, primas extralegales que de la compañía, que de la organización, estaríamos hablando de discriminación laboral. Ahora, ese acto de discriminación laboral, cuando es visiblemente, se puede probar visiblemente que es por raza, por género, que es por origen étnico, por credo religioso, puede implicar también
un delito de discriminación, que es el delito por el cual de pronto puedan investigar a la persona de la que estábamos hablando ayer, si es que logran tipificar esa conducta. Entonces, los datos de discriminación laboral, al igual que de maltrato laboral, pueden trascender la esfera de lo laboral para llegar a unas consecuencias en el ámbito penal. El entorpecimiento laboral es otra conducta de violencia en el trabajo, que es cuando hacemos actos que obstaculizan la labor, escondemos información, escondemos herramientas de trabajo, saboteamos el trabajo de otro. Ese es lo que se conoce como entorpecimiento laboral. Aquí encontramos una conducta típica de acoso laboral que se puede presentar entre jefes y empleados, empleados y jefes y compañeros de trabajo. La inequidad laboral, que consiste en asignar funciones a menosprecio del trabajador. ¿Qué significa esto? Pues darle al trabajador labores que por sí mismas no son humillantes, pero dentro del contexto se pudieran considerar como humillantes dentro del contexto de la relación, con la finalidad de que la persona se desmotive en el trabajo, de causarle un perjuicio laboral, de causarle angustia, terror o miedo y que renuncie, que se aburra. El acoso laboral es lo que pretende reprochar es esa necesidad o esa conducta que consiste en aburrir al trabajador para que se vaya. Si lo queremos definir de una manera muy simplista, es eso. La desprotección laboral es toda conducta que busque poner al trabajador a realizar actividades sin la debida prevención de los riesgos asociados al trabajo. La desprotección laboral es la conducta tendiente a poner en riesgo la seguridad y la salud del trabajador, ordenarle realizar sus funciones sin el cumplimiento de las medidas de seguridad, de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, la entrega de elementos de protección personal o hacer las actividades, por ejemplo, en el caso que pudiéramos identificar desde fuera de lo que se pudiera presentar en una notaría, realizar las actividades sin el debido control de la salud mental, del riesgo psicosocial, que por las actividades de atención al público en una notaría, pues es evidentemente el riesgo o uno de los riesgos que pudiera ser considerados como críticos en la actividad que se realiza al interior de ese servicio público que se presta al interior de esas notarías. Junto con el otro, que es el riesgo naturalmente osteomuscular, el riesgo ergonómico derivado de las labores que se realizan en un escritorio, en una oficina, con un computador y demás. Entonces, ordenar el trabajo mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de requisitos mínimos de protección y seguridad puede constituir acoso laboral, es la desprotección laboral, cuando se responde a esta definición de la que ya habíamos hablado. Es decir, es una conducta persistente y demostrable que tiene la finalidad de causar perjuicio laboral, producir la renuncia al trabajo. Hay presunción de la conducta. Hay presunción de la conducta contenida en los artículos 7, contenida en el artículo 7 de la ley 1010. Y son estas que vemos en pantalla. Actos de agresión física, múltiples denuncias disciplinarias sin fundamento que sean temerarias, injustificadas amenazas de despido, comentarios hostiles. Todo eso son conductas que de plano, cuando se presentan en la relación laboral, deben ser consideradas como acoso laboral. Yo creo que se explican por sí mismas, están en el artículo 7 de la ley 1010 de 2006, ustedes la pueden revisar, están aquí en la pantalla, a hacer alusión pública a hechos íntimos del trabajador. Esta es bien importante porque se puede presentar en escenarios en donde tenemos una carga laboral muy alta, una necesidad del servicio muy alta, y es la imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales y la obligación de elaborar en horarios excesivos. Esto se presume acoso laboral cuando no hay razón para poner este tipo de obligaciones dentro de la relación laboral. La relación laboral se debe ejecutar de buena fe. No estamos obligados solamente a lo que dice el contrato, sino a lo que emana directamente de él. Pero es decir, que me pueden poner deberes extraños a mis obligaciones y me pueden exigir trabajar en horarios por fuera de la jornada laboral, por fuera de la jornada legalmente establecida, por fuera de la jornada máxima, reconociendo, por supuesto, el trabajo suplementario correspondiente, pagando el sobresueldo correspondiente,
basados en la necesidad del servicio. Pero cuando estas exigencias no obedecen a la necesidad del servicio, entonces ya caen en la situación o en la presunción de acoso laboral. Este trato notoriamente discriminatorio es el que hacíamos referencia acerca de la discriminación laboral, y es que a una persona no le otorgamos derechos ni prerrogativas laborales y le podemos incluso hasta imponer más deberes por razón de su diferencia, Esa es la presunción de las conductas en materia de acoso laboral. Encontramos otras aquí: suministrar materiales, la negativa de suministrar materiales e información necesaria para la labor, negativa injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias, vacaciones. Eso puede constituir acoso laboral y se presume como acoso laboral. Y por otro lado, lo que no es acoso laboral es esto que tenemos acá: los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria no son acoso laboral. La vigilancia, el trabajo, solicitar informes, explicaciones, justificación en materia de realización y cumplimiento de las tareas y funciones no es acoso laboral. Lo que no es acoso laboral está determinado en el artículo 8º de la Ley 1010 del año 2006. Exigir el cumplimiento del contrato de trabajo, exigir estándares de producción, estándares de servicio, exigir que razonablemente fidelidad laboral o lealtad de parte del trabajador, no es acoso laboral, no es acoso laboral. Las actuaciones que están encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo no constituyen acoso laboral, ni mucho menos la exigencia de cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, los reglamentos de trabajo, los manuales de funciones. Entonces, en la Ley 1010 del año 2006, en el artículo 8º, encontramos las conductas que no constituyen acoso laboral, es decir, en donde no hay presunción de acoso laboral, y definitivamente si se trata de estas conductas, pues no estaríamos ante una situación de acoso laboral, Ahora, la Ley 1010 del año 2006, les decía yo, pues además de decirnos qué es el acoso laboral, prevé la existencia de unos mecanismos de prevención del Comité de Convivencia o de prevención de la violencia en el trabajo. Y uno de esos mecanismos es el Comité de Convivencia y Conciliación para la Resolución de Conflictos de Acoso Laboral. Ese Comité de Convivencia es un cuerpo colegiado que debemos obligatoriamente constituir en todas las organizaciones en donde haya trabajadores. Es un mecanismo preventivo de la violencia en el trabajo y estamos obligados a implementarlos. Se consideran conciliadores, pero conciliadores más bien en un sentido amplio, más que conciliadores, como dice el artículo 9º de la Ley 1010 del año 2006, son amigables componedores, porque los conciliadores pues tienen unas características, unas categorías y unas cualidades desde el punto de vista reglamentario que no tienen los miembros del Comité de Convivencia. Los miembros del Comité de Convivencia van a ser trabajadores, unos designados por el empleador, otros escogidos por los propios trabajadores a través de un mecanismo de voto secreto, que simplemente son personas que consideramos como sensatas, como tolerantes, como personas con aptitudes para resolver conflictos y que ponemos allí para acercarse a los problemas de violencia en el trabajo y tratar de solucionarlos en equidad. Es decir, que no son verdaderos conciliadores que van a tener una calificación, una certificación del ministerio, sino que son simplemente amigables componedores. Estos comités de convivencia son bipartitos, quiere decir que en esos comités hay igualdad de número de representantes del empleador, igualdad de número de representantes de los trabajadores. Y se componen, se constituyen, se lideran en su creación por parte del empleador, quien debe nombrar sus representantes al comité y procurar o adelantar las diligencias, las gestiones para que los trabajadores de la organización elijan a sus representantes al comité. El comité de convivencia, ya vamos a ir al detalle de cómo está constituido y demás, del número de representantes y del número de miembros. No está solo, sino que está acompañado
está acompañado, ese comité de convivencia está acompañado de una política de prevención del acoso laboral, que es el documento que se le exige al empleador tener al interior de su organización, en donde se compromete con prevenir el acoso laboral, con prevenir la violencia en el trabajo. Entonces, primero, tiene que haber un documento. Es obligatorio que el empleador tenga un documento denominado Política de Prevención del Acoso Laboral, como medida de prevención de la violencia en el trabajo y como un documento en el que consta el alcance de su compromiso con la prevención del acoso laboral. Adicionalmente, el Comité de Convivencia está acompañado de otro documento, que es otro entregable, que es otro verificable de las autoridades del trabajo y que consiste en el procedimiento para interponer y tramitar quejas de acoso laboral al interior de la organización. Entonces, la organización debe tener política de acoso laboral como documento entregable, manual o procedimiento para interponer quejas de acoso laboral y tramitarlas al interior de la organización, y debe constituir comité de convivencia laboral. Comité de convivencia laboral. Adicionalmente, debemos contar con un manual de funciones, con un manual de actividades, con unas actividades propuestas para que el comité de convivencia funcione. Un reglamento del comité de convivencia que elabora el propio comité, que guía sus actuaciones al interior, en su interior, al interior de esa organización, de la organización correspondiente. Ahora vamos a ver el tema de la conformación y composición de esos comités. Entonces, el comité de convivencia laboral está conformado inicialmente para todas las empresas. La regla general tiene 4 miembros, 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Esa es la regla general. Entonces, una empresa, así tenga 1000, 2000 trabajadores, pues por lo menos debe tener un comité de convivencia en donde haya 2 representantes del empleador y 2 de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Con sus respectivos suplentes. Ese comité, en el caso de las empresas o de las organizaciones que tengan menos de 20 trabajadores, se constituye con un representante del empleador y uno de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Ya cuando son empresas más pequeñas, pues pedimos menos de 4 miembros naturalmente. Esas personas que van a formar parte del comité preferiblemente deben tener competencias actitudinales, de actitud y comportamiento como respeto, imparcialidad, tolerancia, reserva en el manejo de la información, ética. Deben tener habilidades en comunicación asertiva, liderazgo, resolución de conflictos. Esos son los temas en los cuales vale la pena dar capacitación a los miembros del comité de convivencia, además pues de estos aspectos legales. Es decir, al comité de convivencia también toca otorgarle o darle capacitación a sus miembros, o darle capacitación tendientes a potenciar, a configurar, a mejorar, a reforzar esas competencias actitudinales y comportamentales de sus miembros. Ahora, los miembros del comité no pueden ser trabajadores o servidores públicos a los que se les haya formulado queja de acoso laboral o que hayan sido víctimas de acoso laboral en los 6 meses anteriores a que entran a formar parte del comité de convivencia. Los miembros del comité de convivencia entonces tienen esa situación. No pueden haber interpuesto quejas de acoso laboral o haber sido objeto de queja de acoso laboral dentro de los 6 meses anteriores a su conformación. Los representantes del empleador los designa el empleador, los representantes de los trabajadores son escogidos por los propios trabajadores
a través de voto secreto, y al ser escogidos por esos trabajadores a través de voto secreto, pues los representan con sus respectivos suplentes. El incumplimiento de la Ley 1010 del año 2006 en lo que respecta a estas medidas de prevención del acoso laboral genera las sanciones previstas en la misma ley y en la ley general, la ley del trabajo general, en el Código Sustantivo del Trabajo, para el incumplimiento de las normas laborales. Esas sanciones pueden llegar a ser de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por eso hay que tener en cuenta que una cosa es la sanción por la conducta de acoso laboral, que es la que está prevista en la Ley 1010 del año 2006, y otra cosa es la sanción al empleador por el incumplimiento de las normas laborales. Son dos cosas distintas. Se sanciona la conducta del acoso laboral con multas, que ya después vamos a ver, que son realmente, pues, en mi opinión, pequeñas, pero también se sanciona, por otro lado, la conducta del empleador de no constituir el comité de convivencia, de no tener, o consistente en no tener política de prevención del acoso laboral, o no tener el procedimiento para que la persona pueda poner una queja y se tramite la queja de acoso laboral, o no liderar, no tener en funcionamiento un comité de convivencia. Esas son normas de contenido laboral. El incumplimiento de las normas de contenido laboral genera las sanciones previstas en el Código Sustantivo del Trabajo, que pueden llegar a ser de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, cuando un empleador no tiene política de acoso laboral, cuando un empleador no tiene comité de convivencia laboral, no lo lidera, no lo constituye, no lo pone en funcionamiento, no tiene el procedimiento para que se ponga la queja y se tramite al interior de la organización, ese empleador va a ser susceptible de ser sancionado con multas que pueden llegar hasta los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de las otras facultades que tiene el Ministerio del Trabajo, la Inspección de Trabajo, para hacer vigilancia, control, inspección de las empresas, sanción de las empresas, que puede constituir en cierres, suspensiones, clausuras de las organizaciones. Todo ello por incumplir las normas laborales. Entonces, una cosa es esa actuación del empleador, esa carga que tiene, si se quiere, administrativa, en el sentido de la gestión de la administración del empleador, de hacer cumplir este tipo de disposiciones al interior de su empresa, y otras son las sanciones por las conductas sobre o del tema relacionado con el acoso laboral. ¿Cuáles son esas sanciones en materia de acoso laboral? Entonces, en materia de acoso laboral, nosotros tenemos estas sanciones. La persona que ocasione acoso laboral y la que lo tolere deberá reconocerles por lo menos el 50% a las EPS y a la ARL del costo del tratamiento de las alteraciones de salud que esto haya generado. El acoso laboral puede terminar generando alteraciones a la salud que serán garantizadas en sus prestaciones asistenciales y económicas por parte de las EPS y la ARL. El 50% del valor de las prestaciones asistenciales deberá ser asumido por el acosador o la persona que lo tolere, que pudiera ser el mismo empleador, la misma organización. O a nivel personal, un jefe que viendo la situación que se presenta entre compañeros de trabajo de acoso laboral, no haga nada para evitarlo. Él pudiera también ser objeto de la sanción. Adicionalmente, una persona que sea acosada laboralmente puede renunciar por esa causa, y al renunciar por esa causa, por ser víctima de acoso laboral, tendrá derecho a que se le indemnice como si se le hubiera despedido sin justa causa. El trabajador que incurra en conductas de acoso laboral puede ser despedido con justa causa, con arreglo a los procedimientos para ello establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo y en el Código Sustantivo del Trabajo. Cuando es un servidor público, el acoso laboral es considerado falta disciplinaria gravísima que da lugar incluso a la destitución, y ya hemos tenido varios casos de destitución por acoso laboral en entidades tan importantes como la rama judicial. Por ejemplo, hemos tenido jueces, curiosamente, jueces laborales, por ejemplo, destituidos por ejercer o por incurrir en conducta de acoso laboral respecto de sus subordinados, por ejemplo. Y la multa que le ponen a la persona que realice y al empleador que tolere el acoso laboral, es decir, el empleador que no haya hecho nada por evitar ese acoso laboral, va a tener una multa entre 2 salarios mínimos y 10 salarios mínimos. Como ustedes pueden ver, la multa por la conducta de acoso laboral
pues es muy pequeña comparada con la conducta que tendría el empleador por incumplir las normas establecidas en la Ley 1010 del año 2006. Es decir, una cosa es la multa por el propio acoso laboral y otra cosa es la multa por no cumplir con las disposiciones relacionadas con lo que tiene que ver con el acoso laboral, que es de las que hemos venido hablando. Hay unas garantías de retaliación, que es lo que puede llevar a que se pongan quejas de forma temeraria. Y es que la terminación del contrato de trabajo, o la destitución de la víctima de acoso laboral que haya ejercido esos procedimientos preventivos, correctivos o sancionatorios en materia de acoso laboral, es decir, que haya interpuesto una queja de acoso laboral, no tendrán efecto cuando se profieran, cuando esas terminaciones, cuando esas destituciones del contrato de trabajo se realicen dentro de los 6 meses siguientes a la petición o a la queja de acoso laboral. Siempre y cuando se compruebe que esa situación de acoso laboral efectivamente existió. La denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal o respecto de una persona que está vigilada por el Ministerio Público puede ser conocida por poder preferente por parte de ese Ministerio Público, por encima de otros funcionarios y otros servidores. Y también esas medidas de protección contra la retaliación protegen a las personas que hayan sido testigos de la situación de acoso laboral y que estén participando del procedimiento del acoso laboral. Entonces, tenemos ese marco de nuestra situación, de nuestra legislación en materia de acoso laboral, y nos queda ahora por revisar un poco más al detalle el funcionamiento del comité de convivencia, Entonces, ya vimos lo siguiente. Primero, conformación del comité de convivencia. Entonces, 4 miembros, 2 representantes del empleador, 2 representantes de los trabajadores, ya vamos a ir a las funciones y responsabilidades, con sus respectivos suplentes. Para conformar un comité de convivencia, ¿qué hay que hacer? Pues el empleador simplemente emite un documento en donde designa a sus miembros o por lo menos convoca a la conformación del comité de convivencia, designa a sus representantes en el comité y provoca la votación y establece todos los mecanismos para que los trabajadores en su organización voten y elijan a sus representantes al comité de convivencia. Cuando la empresa tiene 20 trabajadores o más, vamos a tener 2 representantes del empleador y 2 de los trabajadores con su suplente, es decir, un total de 8 personas. Cuando las empresas tengan menos de 20 trabajadores, vamos a tener 2 miembros, un representante del empleador, otro de los trabajadores, con sus respectivos suplentes y atendiendo a las disposiciones de las que venimos conversando en este día frente a este tema. Bien, entonces, todos deben conformar por lo menos un comité en la organización. Si llegaran a tener varias sedes, pueden conformar un comité por cada sede sin ningún problema, de acuerdo a su organización interna. Incluso pueden tener comités adicionales de acuerdo con sus departamentos, con sus áreas. Algunas entidades que son muy grandes prefieren tener comités de convivencia laboral para la parte directiva, otros comités de convivencia laboral para la parte operativa, o dividirse según cualquier otro criterio, según la organización interna. El periodo de los miembros del comité es de 2 años. Usted constituye el comité hoy y ese comité, sus miembros formarán parte de ese comité durante los próximos 2 años. Que se cuentan a partir de la fecha de la elección o la designación de los miembros del comité. Entonces, a partir de que son elegidos, tienen 2 años para ejercer sus funciones como miembros del comité de convivencia laboral. ¿Y qué funciones tiene el comité de convivencia? Entonces, el comité de convivencia tiene la función de recibir y dar trámite a las quejas y las pruebas que se presenten.
En caso de que alguna persona se considere acosada, entonces, o que sufra violencia en el trabajo, el comité recibirá y dará trámite a esas quejas. ¿Cómo da el trámite de esas quejas? Entonces, primero examina los casos que le llegan, en los que se formule esa queja o denuncia o reclamo, para formarse una opinión del caso. Llama a las partes involucradas, primero de forma individual. Entonces, el que puso la queja lo llama para conocer, para ampliar el contenido de esa queja, para conocer si hay pruebas o no hay pruebas. Pero recuerden que el comité es un amigable componedor, entonces el comité no valora ni califica las pruebas, sino que lo que está haciendo, lo que debe hacer el comité es formarse una opinión acerca del caso. Una opinión que luego le va a servir para proponer la fórmula de arreglo, que es lo que hace el amigable componedor. Tiene que entender lo que está pasando, formarse una opinión del caso, una opinión lo más informada posible. Explicarle a la víctima, oiga, mire, pero eso que le pasó además tiene competencia la Fiscalía General de la Nación, porque eso además es un delito. Explicarle a la víctima, oiga, mire, pero eso que pasó incluye o comporta un incumplimiento de la ley en este aspecto. O definitivamente eso que pasó no es acoso laboral. Probablemente usted termine en una situación de temeridad. Tenga cuidado, eso que le pasó es otra cosa, es otro fenómeno que no es acoso laboral. Ahí está el amigable componedor como comité, conociendo y formándose una opinión del caso informada. Luego de escuchar a quien pone la queja, tendrá que escuchar en forma individual a la persona contra la que se pone la queja para darle la oportunidad que explique lo que pasó, que nos pueda dar más elementos probatorios, más elementos de juicio para que el comité se forme su opinión. Y luego de haber escuchado a ambas partes de forma individual, entonces va a propiciar un espacio de diálogo entre las partes involucradas. Un espacio de diálogo entre las partes involucradas. Y ahí va a buscar que haya compromisos mutuos para buscar una solución de la controversia que se presentó. Formula un plan de acción para restablecer la armonía y la convivencia en el trabajo. Forma un plan de acción en equidad y deja constancia de que las partes se han comprometido a cumplir con ese plan para restablecer la armonía, o por el contrario, que las partes deciden no conciliar, que no se comprometen a ningún acuerdo, a ningún arreglo, y los deja entonces libres, los deja entonces a su disposición para que acudan a las instancias judiciales para que revisen la conducta de acoso laboral o no. En los casos en que hay acuerdo, se guarda la confidencialidad del conflicto y el comité hace un seguimiento al cumplimiento de ese acuerdo en equidad. Es decir, cuando hay acuerdo, se mantiene confidencial el caso. Obviamente que si hay algún tipo de situación que comporte algún delito, las partes pueden quedar libres de ir a la fiscalía para proponer su delito y generar una conciliación allá. La función del amigable componedor del comité de convivencia es restablecer la armonía en el trabajo y le va a hacer seguimiento a esa armonía en el trabajo. En los casos en que no haya acuerdo, entonces le va a decir a las partes, pueden ir las autoridades y además le va a informar al empleador lo ocurrido. Ya no hay que proteger una confidencialidad porque no se llegó a acuerdo y se debe informar al empleador lo ocurrido para que el empleador tome las acciones disciplinarias, tome las acciones administrativas que correspondan para evitar que se siga presentando una situación de violencia en el trabajo o que evalúe qué acciones administrativas o disciplinarias va a tomar. Entonces, cuando no hay acuerdo, le contamos al empleado lo que ocurrió para que intervenga y le deja las partes libres para que vayan al Ministerio del Trabajo, a los jueces laborales o a la Procuraduría del Ministerio Público a poner las quejas. Esa es la labor más importante, digamos, del comité en cuanto a lo correctivo del acoso laboral. Las quejas no pueden ser, las quejas no pueden presentarse de forma anónima, se tramitan con nombre y cédula propio. El comité no interviene de oficio, un amigable componedor no tiene esa característica. Ustedes que son expertos en resolución
alternativa de conflicto, saben que el amigable componedor pues actúa a esa instancia de las partes. Es decir, el Comité de Convivencia Laboral no actúa de oficio como amigable componedor. Tienen que las partes venir al comité para que el comité les sirva como amigable componedor en el conflicto que tienen. No actúa de oficio. Y actúa pues con las partes identificadas, no frente a quejas anónimas. Si llega alguna queja anónima de acoso laboral, pues el comité la puede conocer para saber qué tipo de situación se está presentando en el trabajo e intervenir de manera general, promoviendo, si encontramos, por ejemplo, una situación de discriminación por identidad de género, entonces el comité dice, vamos a promover una conversación aquí al interior de esta organización acerca de qué es la identidad de género, qué es lo que hemos avanzado en este tipo de situaciones para evitar discriminación frente a las personas que tienen una identidad de género considerada diversa, y le vamos a explicar eso a los miembros de la empresa para que evitar, mitigar esos actos de discriminación. Pero frente a esa posible conducta, pues le tendrá que dar al traslado, porque fue una conducta anónima, al Recursos Humanos para que Recursos Humanos intervenga si es que tiene que intervenir. Pero no puede iniciar ese comité un proceso de conciliación, un proceso de amigable composición, porque las partes no han venido a él a solicitarlo. Probablemente cuando llega esa queja anónima, pues es porque la víctima no ha sido capaz, no ha invitado al amigable componedor, entonces el amigable componedor pues no puede intervenir. Hay que hacer seguimiento a las recomendaciones entonces del comité. ¿Qué pasa? Ahí termina su labor correctiva de violencia en el trabajo, solucionando los conflictos, pero también tiene unas funciones preventivas, como la que le describí ahorita. Entiende que hay una situación de discriminación por identificación de género, identidad de género, perdonen, así es que se dice, identidad de género, y entonces este comité desarrolla unas acciones preventivas en materia de violencia por la identidad de género, unas acciones preventivas. El comité tiene entonces que brindar recomendaciones al empleador para medidas preventivas o para prevenir la violencia en el trabajo. Esa es una función que tiene el comité. Hacer recomendaciones al empleador para evitar la violencia en el trabajo. Y cuando hace esas recomendaciones, luego le hace seguimiento para saber si el empleador ha acogido esas recomendaciones o no, si ha actuado en consecuencia de esas recomendaciones. Eso lo hace por lo menos cada 3 meses. Y elabora informes trimestrales, efectivamente, sobre su gestión, dirigidos al empleador, en donde le muestra cuántas quejas se presentaron, cómo le ha ido con el seguimiento de los casos y las recomendaciones que le ha presentado a la alta dirección y las diferentes iniciativas que han tenido los trabajadores en materia de prevención de violencia en el trabajo. Esas son las 2 funciones más importantes del comité entonces, la función correctiva, intervenir como amigable componedor a instancia de las partes, no de oficio, sino a instancia de las partes, para solucionar problemas de violencia en el trabajo. Y la otra, que es la parte preventiva, que es proponer, identificar situaciones susceptibles o de potencial violencia o que puedan generar conflicto entre los trabajadores. Y de esa manera, pues, enviarle recomendaciones a la gerencia para que intervenga esos posibles focos o puntos que puedan generar conflicto o violencia en el trabajo. Y hace informes trimestrales sobre la gestión que está realizando. Todos estos soportes son mantenidos y custodiados por la Secretaría del Comité. Y es que al interior del Comité de Convivencia hay que elegir un presidente. El presidente del Comité de Convivencia es elegido por el propio comité de entre sus miembros. Ese comité de convivencia, ese presidente es el que convoca las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité. Y aquí vale la pena decir que el comité se debe reunir por lo menos, cada 3 meses, de forma ordinaria, con la finalidad probablemente de elaborar, eso puede ser una finalidad de la reunión, elaborar o verificar el informe trimestral sobre su gestión para presentárselo a la gerencia, verificar cómo van los casos de acoso laboral, cómo va en su actividad, en su función correctiva, en su función preventiva.
Entonces, el presidente convoca esas reuniones por lo menos cada 3 meses, orienta esas reuniones, busca los recursos para que funcione el comité, le lleva a la alta gerencia, a la administración de la entidad pública o privada, le lleva las recomendaciones aprobadas en el comité y gestiona en la dirección todos los recursos que se requieran para el comité. Entonces los salones, los materiales, las TIC que se requieran para que el comité se reúna, porque como ahorita tenemos también trabajo en casa, trabajo a distancia, entonces se requiere que haya unas herramientas tecnológicas para el funcionamiento del comité a distancia. Pero además del presidente, el comité debe nombrar de mutuo acuerdo también un secretario. Ese secretario tiene las funciones habitualmente secretariales de cualquier comité. Entonces, es el que recibe y es el que ayuda, impulsa el trámite de las quejas que se presentan. Entonces, recibe las quejas y las puede asignar a miembros del comité, por ejemplo, para su estudio, para que ellos sean los ponentes de la queja, los miembros del comité encargados y responsables de esa queja. Y va cuidando que el procedimiento que sea previsto para el trámite de la queja se vaya cumpliendo en sus tiempos. Es la persona encargada de enviar por medio físico o electrónico la convocatoria que hizo el presidente, indicando la fecha y la hora de la reunión. Es el encargado de citar a las partes involucradas en las quejas. No necesariamente escucha a la parte interesada. Como secretario del comité, pues tiene muchas más funciones, pero es el encargado de emitir la citación para que esa persona se reúna con el miembro del Comité de Convivencia Laboral o con los miembros del Comité de Convivencia Laboral cuando se quieren reunir todos en pleno para escuchar a la persona que puso la queja o a la persona contra la cual se puso la queja. Es decir, la persona que hace esa parte secretarial de hacer la cita. También es la persona que hace la cita para ese espacio de diálogo entre el presunto acosador y la víctima del acoso laboral. Lleva el archivo de las quejas que se presentan y garantiza la custodia, la reserva y la confidencialidad de esa información en los términos que hemos visto. Las quejas de acoso laboral son consideradas confidenciales y hay que mantener esa confidencialidad en general. Digamos que no se trata de una información pública, es más bien una información reservada. Cuando hay acuerdo dentro del marco de esa amigable composición, esa información permanece con ese nivel de reserva y custodia, de reserva y confidencialidad alto. Ni siquiera la empresa, el empleador, recursos humanos, se va a enterar de los detalles del conflicto y del acuerdo al que se llegó, sino nada más en lo que fuere necesario, sin conocer los detalles del conflicto. Cuando no hay acuerdo, ese conflicto ya pierde ese nivel de confidencialidad y custodia tan alto que ni siquiera el empleador se entera, para, por el contrario, informarle a recursos humanos, informarle al empleador o a la dependencia que se haya previsto en el procedimiento interno dentro de la respectiva organización. Pero no quiere decir que los casos ya queden públicos para que los conozcan todos los trabajadores de la empresa. No, siguen siendo reservados, siguen siendo confidenciales, solamente que invitamos a esa reserva y a guardar esa reserva y esa confidencialidad de la información a la persona de recursos humanos, al empleador o al funcionario que se designe para que haga la investigación y tome las acciones correspondientes. Pero no quiere decir que ya el caso sea de público conocimiento y que el comité ya no tenga que guardar la custodia y la reserva de ese conflicto. Seguirá guardando esa custodia, esa reserva de ese conflicto, pero ahora invitará a conocer de ese conflicto y de las acciones para corregirlo y para prevenir conflictos parecidos en el futuro al empleador a través de la oficina que haya designado para ese efecto. Es decir, no es que después ya lo puede publicar, sino que solamente con las personas que hayan sido designadas en el procedimiento como receptores de esa información en los casos en los que no haya acuerdo. Ese secretario pues lleva el orden del día, el control de la asistencia, las actas de las reuniones y guarda ese archivo, envía las comunicaciones que se requiere dar por parte del comité a las diferentes entidades, da los informes trimestrales, los elabora. Bueno, eso es algo que se puede dividir
Como ustedes ven, las funciones del secretario pues son bastantes, entonces pues como somos todos miembros del comité, perfectamente podemos decirle a uno de los miembros que sustancie las actas de alguna reunión y lo vamos cambiando por reuniones, y el secretario lo que hace es revisarlas y darle su aprobación y mostrárselas a los otros miembros del comité. Podemos poner a otro miembro del comité a que sustancia, que prepare los informes trimestrales. Es decir, se trata de un comité que puede trabajar en equipo a pesar de que las funciones pues están designadas en la ley de esta manera. Lo que pasa es que si tenemos un comité especialmente lleno de trabajo, pues si dejamos esto en una sola persona, probablemente el comité pues no funcione con la eficiencia que se requiere, porque además pues estos además hay que tener en cuenta que también pues son trabajadores que tienen otras funciones además de las del comité. Entonces conviene pues como empleadores procurar promocionar el espíritu de colaboración, el espíritu de servicio al interior de los miembros del comité, de manera que todas estas funciones, tanto las del comité general como las de cada uno de sus cargos, se puedan repartir entre todos, respetando pues que, por ejemplo, el informe trimestral pues debe estar suscrito por el presidente y por el secretario del comité. Eso no significa que no lo pueda sustanciar, proyectar o preparar otro miembro del comité que colabore con esa parte de esa función. Bien, hasta ahí va el resumen que les traigo yo, que les traía yo acerca del funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral, de lo que es el acoso laboral, y pues quedo pendiente de sus inquietudes y sus comentarios. Hasta ahora pues no han podido intervenir, pero en todo caso pues yo quedo muy pendiente en este momento acerca de sus inquietudes y comentarios. Recuerden que esta actividad la hacemos de parte de Colmena, de Colmena Seguros, de ARL Colmena, que pues es una entidad pues muy comprometida con este tipo de temas. Carolina Goenaga, que está aquí también presente en esta reunión, que tiene este celular, está dispuesta a atender todas sus dudas en la relación con la conformación del comité de convivencia, las reglas que se deben seguir, los soportes que se deben llevar, de cara, por ejemplo, a la solicitud que les ha hecho el Ministerio de entregar información acerca del cumplimiento de las normas. Cualquier duda que puedan tener a este respecto, pues de parte de la ARL Colmena, pues estamos dispuestos a colaborarles con mucho gusto en estos temas. Entonces les agradezco mucho la atención que han puesto a esta situación, que se hayan mantenido conectados. Veo 114 participantes en el tema, y pues siéntanse la libertad de formular las preguntas que consideren necesarias alrededor de este asunto para tratar de solucionarlas en conjunto. Bueno, no, primero quiero agradecerles de manera muy especial que nos hayan colaborado con esta charla del día de hoy, que es muy importante para el notariado de Bogotá, y ha sido pues muy bien explicado todo este tema. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer los notarios. Yo no puedo ver bien porque estoy en el celular en este momento, porque estoy en un examen médico, pero Alan, que sí está en el computador, podría... Y yo les puedo ayudar en este momento, ¿no? Que doctora Adriana, ¿cómo anda? En este momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Acaba de surgir la pregunta. Dice lo siguiente: ¿es obligatorio tener una persona con licencia en seguridad social en el trabajo? Está sin sonido, doctor Martín. Bueno, entonces vamos a explicar esta pregunta que es muy interesante. Entonces, esa pregunta respecto del acoso laboral, no es obligatorio contar a una persona con licencia de seguridad y salud en el trabajo respecto del tema específico del acoso laboral. Pero no nos debemos olvidar que todos los empleadores micro, pequeños o grandes tenemos que tener una persona con idoneidad en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. En esa resolución se establece que todas las empresas deben contar con un delegado con licencia en seguridad y salud en el trabajo para el diseño, administración y funcionamiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y ese delegado debe tener las características de idoneidad establecidas en esa resolución 312 de 2019. Para las empresas que tengan 10 o menos trabajadores y que estén en clase de riesgo 1, 2 o 3, ese idóneo es un técnico tecnólogo con experiencia de 1 año. Debe tener licencia en seguridad y salud en el trabajo, técnico o tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia de 1 año y licencia.
Para las empresas que tengan entre 10 y 50 trabajadores, ese debe ser un técnico tecnólogo con experiencia de 2 años en seguridad y salud en el trabajo. Y para las empresas que tengan, las organizaciones que tengan más de 50 trabajadores, entonces debemos hablar de un profesional o un especialista o un magíster o doctor, si es que lo encuentran, en seguridad y salud en el trabajo, que tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo. Esa persona no tiene que estar vinculada laboralmente, puede estar vinculada por prestación de servicios, pero debe tener licencia en seguridad y salud en el trabajo y debe garantizarse su disponibilidad para administrar, diseñar e implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, claramente, no se requiere para los temas de acoso laboral una persona con licencia en seguridad y salud en el trabajo, pero las organizaciones hoy en día, después de 2019, están obligadas a contar entre su personal vinculado laboralmente o por prestación de servicios o por la modalidad que se quiera, contar con un delegado con licencia en seguridad y salud en el trabajo para implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Muchas gracias, doctor Martín. Formulando también la siguiente pregunta. ¿Los representantes de los empleados deben ser personas que se postulen para que los elijan o todos los empleados hacen una votación libre? Vale la pena organizar el tema. Para que esté organizado, lo recomendable es que se designen unos delegados, unos candidatos, si se quiere, que se designen unos candidatos. La idea o lo razonable es que esos candidatos se presenten voluntariamente, porque hay que darle prioridad al interés, a la representatividad de los trabajadores. Entonces, el empleador debería hacer, si se quiere, la convocatoria en 2 etapas. Una primera etapa en donde los candidatos a formar parte del comité de convivencia por parte de los trabajadores se presentan, se postulan. Otra etapa en donde los compañeros de trabajo y ellos mismos votan para elegirlos. Otra etapa en donde se reconoce esa votación y son designados. Si de la primera etapa se encuentra que no hay nadie interesado, pues el empleador no se puede quedar diciendo, me quedé congelado, no hay nadie interesado, sino que le toca provocar esa participación. Y para provocar esa participación puede hasta incluso indicar o seleccionar a alguna persona para que se postule obligatoriamente y luego provocar la votación por esas personas. Ya serían casos extremos porque pues lo ideal es que ahí estén personas que voluntariamente quieran participar de esa gestión, pero el empleador no puede utilizar como excusa la falta de voluntad de participación para decir que estuvo en imposibilidad de constituir el comité de convivencia, porque su función como empleador es liderar la conformación del comité. Entonces, así como lidera que se cumplan los horarios, que se cumplan los indicadores y metas, incluso haciendo uso de la facultad de subordinación, lo mismo tendrá que hacer para conformar el comité. Ahora, los representantes de los trabajadores no se designan a dedo por el empleador. Entonces, el empleador tendrá que, lo que sí puede designar a dedo, en caso de que no haya voluntarios, son los candidatos a formar parte de ese comité de convivencia para que los trabajadores después voten por el de su preferencia. Porque la votación libre, pues no, implicaría que todos están postulados. Claro, en empresas pequeñas se pudiera ver, o en organizaciones pequeñas pudiera ser eso viable si somos 20 personas, menos de 20, 15, 10 personas, pues de repente uno considera que vote por cualquiera de sus compañeros y el que tenga más votos quede elegido, pues pudiera ser un mecanismo válido. Pero en empresas más grandes realmente hay que tener una mejor organización. Muchas gracias, doctor Martín. Usted señalaba en la charla que el comité de acoso laboral puede tener conocimiento en el desarrollo de sus funciones de la comisión de un delito. Entonces, si hay un acuerdo, pues digamos que eso habrá confidencialidad. Si no hay acuerdo, pues se seguirá el camino que usted ha indicado. Sin perjuicio de que haya la denuncia por quien se siente afectado. Pero mi pregunta es, ¿en delitos que no son querellables, habría un deber de denuncia por miembros del comité? Sí, en los delitos que no son querellables hay deber de denuncia por parte del comité, pero para los empleados o los servidores públicos. Para las personas que están en una relación privada, personas que no son servidores públicos, ese deber de denuncia pues está matizado. Todavía no tenemos en Colombia esa obligación de ese deber de denuncia, pues naturalmente nuestro contexto social no nos puede llevar a esa obligación de ese deber de denuncia en el caso de delitos.
Bueno, yo creo que no hay que ser muy experto en estos temas legales o sociales, pues para entender que nuestro Estado pues todavía tiene unas dificultades propias de cualquier Estado además para proteger a los ciudadanos de acciones de retaliación de los delincuentes y demás. Entonces no tenemos esa obligación de denuncia en manos de los particulares ahorita, salvo para ciertos delitos de corrupción o situaciones muy graves que se pudieran presentar o situaciones en las cuales pues la falta de denuncia implica una complicidad en la realización del delito correspondiente. Pero de otro modo, pues si no somos servidores públicos, no tenemos esa obligación de denuncia, sino que sí tenemos que asegurarnos de dejar registro de que dimos la información suficiente, clara, concreta, hasta la dirección de internet o física donde la persona puede poner la denuncia en el caso de que esté siendo víctima de un delito que esté previsto en nuestro ordenamiento jurídico penal. No veo más preguntas en el chat, pero tengo esa inquietud. Usted hablaba de que la existencia de 4 representantes o 4 miembros del comité, 2 del empleador, 2 del empleado. Si la empresa es de menos de 20 empleados, ¿sigue siendo ese mismo número? ¿Siempre es el mismo número? No, si es de menos de 20 es 1 y 1 con su suplente. Okay. O sea, en realidad sonían 4 miembros. Ahora, si hay alguna organización que tenga menos de 4 trabajadores, pues ya sí está en imposibilidad de constituir el comité. Entonces se le recomienda a esa empresa que tenga una estructura diferente a la de comité que cumpla con las mismas funciones. Porque la norma no previó qué hacer en una empresa que tenga 2 trabajadores, por ejemplo, o 3 trabajadores, que puede haber organizaciones que sean así de pequeñas, naturalmente, y entonces pues estarían en imposibilidad de constituir un comité. Lo que se recomienda es que en lugar del comité tengan una persona encargada de ese tipo de situaciones y que funcione de la misma manera o de manera espejo a lo previsto para un comité de convivencia. No veo en el chat más preguntas. No sé, Alan, si encuentra alguna otra inquietud. No, Si doctor Cintura, simplemente hacer una pregunta al doctor Martín ya para terminar, y es, en estas visitas, tanto virtuales como las que tiene programadas ahora el Ministerio de Trabajo acá en Bogotá, ¿qué esperarse de esa auditoría? ¿Qué es lo que el ministerio concretamente busca? ¿En qué pudiéramos los notarios estar preparados y atentos a esa visita? Bueno, lo que típicamente revisa un inspector de trabajo cuando va a ver estos temas. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la visita de un inspector de trabajo no se circunscribe a un solo tema. Eso es bien importante que se tome nota. Cuando un inspector de trabajo visita una organización, no es como una investigación de tipo penal, por ejemplo, cuando hay un allanamiento y vamos a revisar y estamos circunscritos, limitados a una labor de verificación, por ejemplo, de unos archivos y solamente podemos ver esos archivos y no podemos ver nada más. No, cuando un inspector de trabajo visita una organización, tiene unas facultades de inspección y esas facultades de inspección lo llevan a que revise un tema, naturalmente como protagonista, pero que también en la misma visita pueda haber otros temas. Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta es eso, y en ese sentido saber que si yo, por ejemplo, como inspector de trabajo si yo fuera inspector de trabajo y voy a una organización a visitarla para verificar si tienen comité de convivencia laboral, y en el transcurso de la visita pregunto, por ejemplo, por el encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y no hay una respuesta clara o me niegan la información que estoy pidiendo, yo como inspector de trabajo puedo sancionar a la organización por el solo hecho de no suministrarme la información a pesar de que no esté relacionada con el motivo inicial de la visita, porque el inspector de trabajo tiene unas facultades de inspección. Entonces, cuando viene una visita al inspector de trabajo, tenemos que tener eso como primera medida claro, es decir, que la persona que reciba y que atienda la visita debe estar con la facilidad, con la facultad de tener a su disposición cualquier tipo de información que pida el inspector de trabajo. Eso sin perjuicio de que yo le pida un plazo, y le claro que sí, cómo no, mire, es que yo estaba preparado para el comité, pero lo de la persona de licencia de seguridad y salud en el trabajo, yo le puedo decir que aquí hay una persona designada
y deme unos días para que yo le mande todos los soportes y todos los datos de la persona. Eso se puede manejar, pero hay que tener en cuenta que yo no puedo negarle la información al inspector de trabajo. En cuanto a acoso laboral, lo primero que nos van a pedir es la política de prevención del acoso laboral. Entonces hay, por decirlo así, 3 documentos típicos iniciales entregables. El primero, la política de acoso laboral. El segundo, el procedimiento a seguir en caso de que se presente una queja y su trámite. El procedimiento a seguir para el trámite de esa queja. El acta de constitución del comité de convivencia, los documentos que la soportan, el documento que designa a los miembros del comité, el documento que luego de verificada la votación de los trabajadores secreta, designa a los miembros de los trabajadores, miembros del comité por parte de los trabajadores, y establece claramente cuándo empieza su periodo y cuándo termina su periodo. A partir de esos iniciales revisiones, entonces el inspector nos va a preguntar, ¿han tenido casos de acoso laboral? El comité está funcionando hace ya 6 meses. Bueno, entonces ya debería tener por lo menos 2 informes. Y como esta norma es de 2012, pues si tengo un comité reciente, ¿usted qué ha hecho antes? ¿Tuvo comité antes? ¿No lo tuvo? Y hay que darle las explicaciones al inspector que sean necesarias, suficientes para este tipo de temas. Entonces, de acuerdo con la visita, el inspector irá haciendo las preguntas y las recomendaciones. Una vez establece eso primero, va a revisar las hojas de vida de las personas que están dentro del comité, va a pedir cita con esas personas o va a hablar con esas personas para establecer el funcionamiento real de ese comité, va a hablar con el secretario del comité para mirar las actas del comité, el funcionamiento del comité. Pero a partir de allí puede hacer más cosas. Por ejemplo, en la misma visita de acoso laboral puede revisar el tema de riesgo psicosocial. Se ha practicado la batería de instrumentos de riesgo psicosocial de la resolución 2646. Hemos revisado y hemos intervenido el riesgo psicosocial. Trabajamos en los temas de salud mental dentro de la organización y podemos ir por todas a partir del comité de convivencia, ir subiendo en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, porque además hay que entender un punto bien interesante. El ministerio tiene muy poco personal, tiene muy poquitos recursos frente al número de empleadores que tenemos en el país. Entonces, cuando el ministerio hace una visita, pues tiene que tener un alcance lo suficientemente grande. Debe en ese momento el ministerio aprovechar para ejercer todas sus facultades de inspección. Y es por eso que en la costumbre el inspector de trabajo no solamente va y pregunta por esa información puntual, sino que tenemos que estar preparados para darle más información o estar preparados para tratar otro tipo de requerimientos que no tengan que ver específicamente con el tema de acoso laboral. Han surgido 3 preguntas nuevas, doctor. No sé si creo que alcanzamos a formularlas. Es lo siguiente. La primera, ¿debo cumplir con el requisito de procedibilidad primero con el comité de convivencia si he sufrido acoso laboral? En el sector público, sí. Si yo soy un servidor público, mi queja de acoso laboral va contra un servidor público, es necesario que primero agote la instancia del comité de convivencia, el procedimiento de amigable composición, para luego dar trámite a la queja. Es decir, es muy frecuente que en las entidades públicas la queja de acoso laboral se regrese al interior de la organización que se pone en la Procuraduría, en el Ministerio Público, se regrese, se retorne al interior de la propia entidad pública para evacuar las instancias de amigable composición e incluso de control disciplinario de la propia entidad. En el sector privado no, porque desde hace mucho tiempo tenemos una jurisprudencia constitucional, un precedente constitucional que establece que los mecanismos alternativos de solución de conflictos no son obligatorios en los conflictos de orden laboral. Y por lo tanto, ese requisito de acudir al comité de convivencia laboral en el sector privado no es obligatorio. Entonces, no se debe entender como un requisito de procedibilidad en el sector privado. Y estrictamente en el sector público tampoco. Lo que ocurre es que hay un interés muy claro desde el principio de la ley 1010 del año 2006 y que no ha cambiado hasta la fecha, de que no congestionemos al Ministerio Público con quejas que se puedan resolver al interior de las propias entidades. Y entonces ellos suelen devolverla y no ejercen su poder preferente a menos que vean que las etapas internas se han superado.
Existe otra duda que creo que ya la habíamos comentado, que era si ninguno de los trabajadores se quiere postular al comité, ¿qué se debe hacer? Usted había hablado que el empleador podía hacer una postulación más o menos a dedo, pero sí tiene que haber una votación. Exactamente, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Quedó el mensaje claro. Eso es. La- Porque el empleador no se puede excusar en que los trabajadores no quieren participar. Él le toca liderar y demostrar que utilizó su poder de subordinante para constituir el comité. O sea, es obligatorio esa instrucción del empleador para el empleado de postularse y de aceptar el cargo, digamos, o de aceptar ejercer la función. Sí, así es, porque esto forma parte de las obligaciones del contrato de trabajo. Ahora, insisto en la otra parte de esa respuesta. Las personas que están en el comité y que están obligadas en el comité, pues no van a hacer una buena gestión. Entonces, hay que persuadir primero, mire, dar beneficios. La persona que forme parte del comité tiene derecho a una tarde libre, por ejemplo. Cosas que verdaderamente lleven a que una persona quiera formar parte del comité, entender por qué no, preguntar, oiga, pero ¿por qué nadie se postula? No, mire, es que tenemos mucho trabajo y no, bueno, pues tranquilo, las funciones del comité usted va a tener este tiempo destinado para hacerlas. No es que va a ser extra las funciones que usted va a hacer en el comité a lo que usted viene haciendo, que le va a trabajar, lo va a tocar trabajar ahora el doble, no. Ese tipo de cosas hay que atacarlas porque idealmente se quiere que haya una participación voluntaria, ¿no? Y que esta intervención con el poder subordinante del empleador sea una cosa residual, es meramente excepcional después de haber hecho todo lo posible por persuadir a las personas a que voluntariamente participen. Consulta lo siguiente, ¿por informe trimestral se refiere al acta de la reunión o son dos documentos diferentes? Son dos documentos diferentes. Muchas gracias por esa pregunta. El acta de reunión simplemente es la constancia de los temas que tratamos y las decisiones que se tomaron en la reunión respectiva. Pero el informe trimestral ya es un documento que tiene un contenido muy claro, que es las estadísticas de las quejas, que tiene los seguimientos que hemos realizado y las recomendaciones para prevención de la violencia en el trabajo. Muchas gracias. Doctor, no sé si me permite ahí meter la cucharada frente a la pregunta anterior, y es cuando no quieren los empleados participar en estos comités, no solamente en en el COPAS, sino en otros tantos escenarios dentro de la empresa, y es lo que usted decía, algunos incentivos dentro de los cuales además debe haber un presupuesto, y este presupuesto debe contemplar de pronto también el tema de tener unos de refrigerio, y así como, o sea, cosas que motiven también a los colaboradores a participar en todos estos escenarios que son obligatorios. Gracias, doctora. Así es, sí, señor. Correcto. Pregúntame lo siguiente. Buenos días. Con respecto a la carga de la prueba que se encuentra en cabeza del quejoso, ¿en qué se puede sustentar? Un ejemplo, un acoso entre trabajadores que solo se podría evidenciar a través de testimonios de los compañeros, pero los compañeros por miedo tampoco testifican. ¿Qué se haría en esos eventos? Bueno, ahí lo primero pues es que recuerden que somos amigables con ponedores. Como amigables con ponedores no calificamos ni valoramos pruebas. Lo que hacemos es que damos trámite a la queja, nos formamos una opinión y asesoramos a las partes para que lleguen a la solución. Ya el tema probatorio, pues es un tema que es de carga de las partes, ya cuando vayan a iniciar el trámite judicial. Allá en el trámite judicial, las partes pues verán la manera como van a probar lo que están diciendo, ¿no? O cómo van a utilizar las reglas del proceso en cuanto a carga de la prueba para conseguir con éxito la pretensión que estén buscando. Entonces, el comité de convivencia, cuando quiera referirse a pruebas, lo va a hacer en el sentido de que la conducta verdaderamente sea demostrable o no. Si es una conducta que depende de la subjetividad del trabajador, pues no será demostrable porque depende de la forma como ve el mundo el trabajador y no que verdaderamente cualquier otra persona lo pueda corroborar. Entonces ahí le dirá, mire, esa conducta no es que no tenga pruebas, es que simplemente no es demostrable. No es demostrable que usted diga que la forma de mirar significa que la desviste con la mirada o que tiene algún tipo de cuestión en contra suya personal, porque esa es la forma como usted ve el mundo. No tenemos una manera de probar que lo está mirando mal y que ese acto de mirar mal es la violencia. Eso, por ejemplo, sería un caso muy claro de que no hay una conducta demostrable. Un caso de una conducta demostrable pero no hay pruebas puede ser una agresión
al trabajador y que se dio en horas de la noche cuando no había nadie, no había cámaras y el jefe o el compañero le pega a su compañero de trabajo o al jefe o al subordinado y le causa lesiones, pero no hay manera de probarlas. No tengo pruebas, pero sí es una conducta demostrable. Que las pruebas no estén ahí sobre la mesa en ese momento no significa que no sea una conducta demostrable. ¿Listo? Muchas gracias. Pregunta también lo siguiente, si la queja por acosos contra alguno de los miembros del comité, ¿cómo se varía el procedimiento? Pues claramente en el reglamento, en el procedimiento respectivo, pues hay que prever que si eso se llega a presentar, pues esa persona se considere pues impedida para tramitar la queja y se trabaje con los suplentes. Y que sea el suplente de esa persona el que empiece a abordar el tema y esa persona quede totalmente separada de todas las actividades relacionadas con el trámite de la queja, naturalmente para garantizar pues un mínimo de imparcialidad y de respeto a los derechos de las personas involucradas en el trámite de la queja. Perfecto, yo creo que damos por terminado ya, doctor. Hay una Martín. última pregunta, Bueno, Alan, qué pena, no sé si podíamos formularla, que es si el especialista encargado de seguridad social en el trabajo debe estar enterado de las quejas presentadas al comité. No, recuerden, son confidenciales. Confidencialidad. Son confidenciales. Entonces no existe esa obligación de ninguna manera. perfecto, no. Decía que terminamos ahí, abusamos un poco, unos minutos más del tiempo, doctor Martín, que nos había otorgado. Importantísimas sus respuestas, las inquietudes en estos temas son muchos y esperamos tener un nuevo espacio para hablar más de comité, de convivencia laboral y de los demás asuntos que comprende el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por su conocimiento y experiencia, esta ha sido una charla valiosísima y agradecemos mucho su participación, así como el hecho de que Colmena Seguros nos haya ayudado a organizar esta excelente conferencia. A todos los colegas y colaboradores de las notarías de Colombia, pues les agradecemos mucho que se hayan conectado, los notarios de Bogotá especialmente, que ahora estamos en el proceso de completar la información para el ministerio y pues y en fin, para seguir fortaleciendo nuestros sistemas y nuestros comités de convivencia. Pues entonces reitero pues el agradecimiento, doctor. El doctor Cintura y la doctora Adriana, si se quieren despedir. Sí, Alan, yo quería aprovechar pues para informarle a todos los miembros de Bogotá que están acá, que el ministerio me hizo saber que solamente habían contestado 30 notarios de Bogotá. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante que todos tengamos lista toda la información para esta visita que aparentemente se va a llevar a cabo. El día lunes, por favor, estén atentos a los correos, porque me dijeron en el ministerio que el día lunes van a mandar unos correos a las notarías de Bogotá. Bueno, agradecerles también al doctor Martín, a Carolina también por esta conferencia tan interesante, tan buena, y a todos los notarios que estuvieron presentes con nosotros, un número importante y de personas de las notarías. Muchísimas gracias para todos. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz día. Muchas gracias a todos, que pasen un feliz día.